Aloha, aloha, bienvenidos a este nuevo encuentro en Estación Suave. Yo soy Yaisa X y todos los miércoles estoy realizando estas transmisiones para compartir conocimiento e información de conciencia de calidad para este proceso de despertar que está sucediendo en la humanidad y, y poder traer, compartir, debatir distintas temáticas que son relevantes para comprender el proceso planetario que estamos viviendo como humanos y como planeta Tierra, como células de este planeta. Así que bueno, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí y eh, mientras esperamos que se vayan sumando, voy a contarles que para el encuentro de hoy tengo pensado hablar respecto a las semillas estelares, a qué es este grupo de almas, eh, desmitificar o clarificar ciertas cuestiones relacionadas con este tema, eh, sobre la nueva era, sobre las labores planetarias, eh, qué significa un servicio planetario, para qué estamos realizando ese tipo de cosas algunas personas, ir desmenuzando un poco qué cosas son o de qué viene este tipo de conocimiento o de información que para algunas personas que estamos inmersas, digamos, en este formato de vida o en esta filosofía de vida, nos resulta bastante cotidiano y natural, pero quienes quizás todavía no saben al respecto o están recién comenzando a ahondar en este tipo de cosmovisión, por ahí, hay cosas que todavía son confusas y que es necesario darle cada vez más luz, siento, al menos yo. Así que em, primero decir que, vamos a ver si esta noche si se suman algunos, genial, ya veremos. Eh, Voy a compartir un poco la transmisión. Y ahora seguimos charlando. Mm, mm. Bueno, a medida que se vayan sumando, si alguien quiere ir haciendo comentarios, preguntas, aportes de cualquier tipo, en los comentarios pueden hacerlo. Está ahí también una cajita de preguntas también que pueden usar para escribir, si quieren destacar alguna pregunta o algo que quieran que tenga en cuenta. Iré guiando esta charla un poco espontáneamente y otro poco así a lo que surja, eh, para que vayamos eh, entendiendo de qué va esta, esta peli, el despertar de conciencia. Bueno, por un lado, primero decir que esta información, digamos, a mí me llegó a lo largo del proceso de autoconocimiento, ¿no? Aloha, pero que yo fui una persona totalmente escéptica y distante a creer en muchas cosas que hoy sí creo y que tuvieron que ver con vivencias muy personales que me hicieron cambiar de mi forma de ver las cosas. Digo porque como que capaz que eso, cuando se ven desde afuera, no se comprende del todo de qué viene, pero siento que al menos yo lo que puedo aportar tiene que ver con mi experiencia personal, con aquello que yo he pasado por mi cuerpo o por mi mente a las conclusiones que voy llegando al menos en esta experiencia. Y bueno, como decía, ¿no? Comenzó para mí o sea, este camino del despertar como una cosa que me desayuné, digamos, que no la estaba buscando realmente y que había sido criada de formas muy escépticas, ¿no? Que Dios no existía, que la religión es para controlar a la población, ¿no? Todo ese paradigma que por un lado es verdad, que hay mucha tergiversación y malas intenciones también detrás
de los formatos religiosos o las escuelas espirituales algunas que han habido a lo largo de la historia humana, que conocemos al menos, pero que eso no son Dios, eso es lo que yo al menos comprendí con el tiempo, ¿no? O sea, eso es algo humano que puede ser correcto o no, podemos resonar o no, bueno, lo que sea, pero que es una cosmovisión humana. Y después está la fuerza natural que nos atraviesa a todos, digamos, y que eso es lo que podríamos llamar Dios, ¿no? Y que, bueno, esa fuerza sí existe y no es solo un ser barbudo que vive en la nube y qué sé yo, como que quizás la hemos imaginado, sino que es una fuerza que abarca muchos planos, muchas formas de existencia más y muchos, eh, bueno, experiencias, ¿no? Distintas experiencias que tiene este como universo o multiverso en el que estamos existiendo, ¿no? Y bueno, entonces a mí diría yo que este proceso de despertar mi conciencia tuvo varios escalones, como siempre digo, y en parte fue, bueno, un poco romper estas estructuras aprendidas que tenían que ver con creer que lo espiritual era falso o que lo espiritual era una ilusión humana o que Dios no existía, ¿no? Toda esa cosa, y poder realmente empezar a integrar eh, la posibilidad de que sí existiera una divinidad o una fuerza divina eh, que pudiera eso, estar entretejiendo lo que sucedía, ¿no? Y, y entonces diría yo que el primer camino fue ese, romper ese concepto que yo tenía sobre Dios, que era resistirme, ridiculizar y bueno, creer que era, era poco inteligente de alguna forma creer en estas cosas y de repente con el paso del tiempo me empezaron a suceder vivencias muy concretas de cosas que eran sobrenaturales. O sea, ya sea recibir información, mensajes o energía a través de mis canales, sentirlo en mi cuerpo, escucharlo adentro de mi cabeza, por ejemplo, comunicaciones telepáticas o canalizaciones de mensajes o información a través digamos, de mi conciencia, que para mí eran, wow, ¿qué onda? ¿No? De hecho, dudé mucho tiempo y creí que estaba loca. Y que después fui entregándome progresivamente a vivenciar, a experimentar, a comprender mejor de qué venía todo eso y me permitió empezar a abrirme a la posibilidad de que Dios sí existiera y de que Dios sí pudiera incluso estar siendo parte de mi cotidianidad, o sea, que todo esto que me estaba empezando a suceder fuera un entramado prestidigitado de alguna manera, ¿no? Por Dios. Eli, ¿te querés unir? ¿Estás ahí para unirte? Contame porque ahí me apareció el pedido y no sé si es un botón apretado sin querer o no. Avísame en los comentarios. Em, bueno, mientras lo que decía es que al empezar a vivenciar estas cosas, empezó, bueno, este cuestionamiento de, de si realmente existe o no Dios, o si realmente para qué uno está acá en la tierra, ¿no? Eh, bueno, ahí te sumo, Eli. Aloha, bueno, bienvenida, Eli. A ver. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Estoy a oscuras. Bueno, estás en vivo, te aviso, ¿eh? Ah, eso bueno, yo soy, no, lo pongo en silencio y te escucho atenta. Bueno, pero bueno, dale, salió, creo. A ver, ¿estás o no estás? Sí, sí Ah, sí. estoy, ahí está. Ah, porque de repente me desapareció acá tu nombre, pero no, sí, parece que estás. Bueno, a lo que iba es que a medida que me fueron pasando estas cosas, empecé a, bueno, a tener que cuestionar mis conceptos sobre Dios
y empezar a entender que, bueno, que quizás no era todo como había creído hasta ese momento y que había muchas cosas que realmente desconocía y cosas que se estaban abriendo como posibilidades nuevas en mi vida que, bueno, que hasta ese momento me parecía que eran hasta imposibles, ¿no? Y bueno, y ahí, como he contado en las publicaciones anteriores y en alguna transmisión en vivo, me fue pasando que fui entendiendo que todos esos despertares, esas pequeñas sensaciones, esas informaciones que me estaban llegando, me estaban guiando hacia entender algo un poco más profundo. Y era que yo necesitaba recordar a qué había venido a la Tierra, ¿no? Y que no se trataba solamente de esta cuestión de tener desarrollarse económicamente, ni profesionalmente, ni de tener hijos o casarse, o estas ideas que quizás son más mundanas o más establecidas por la cultura que vivimos hoy en la humanidad, en la Tierra, pero que no tienen que ver a veces necesariamente con el plan divino, ¿no? Con algo más allá de nuestra existencia, eh, que de alguna manera dio pie a nuestra existencia, de alguna forma. Entonces, bueno, siento que con el tiempo fui entendiendo que cuál era el propósito de mi vida y tenía que ver con justamente un servicio divino, eh, empezar a llevar mi camino, mis hábitos, mis decisiones y mis proyectos hacia poder plasmar aquello que había venido yo a traer a la tierra o a hacer en esta tierra, ¿no? Con esta vida que soy, con este ser que soy hoy en esta tierra. Y bueno, y entonces ahí me llegó este concepto primero que es plan divino, ¿no? O sea, eh, que no sé si realmente alguna vez lo había escuchado antes, pero que sí fue algo que recién pude entender después de que empecé a tener este tipo de conexiones que me abrieron los ojos, ¿no? Me quitaron los velos y me permitieron ir más profundo dentro de mi propia experiencia y dentro de mi propia conciencia. Y entonces, bueno, ¿qué es el plan divino? Sería, ¿no? La siguiente pregunta. El plan divino, en mi opinión, mi definición, sería una especie de proyecto, una especie de organigrama, para ponerle palabras humanas, de hacia dónde o el para qué existen diferentes experiencias y formas de vida, y que tienen el propósito de, de experimentar estas posibilidades al pleno y evolucionar la experiencia de todo este universo. Entonces, ese plan divino, ese organigrama celestial, cósmico que está eh, como sutilmente interrelacionado con todo lo que está existiendo, está ahí como en el trasfondo, interconectando todo, es aquello que va también ordenando las experiencias, ¿no? Sería lo que quizás hasta en algún momento ha sido nombrado como destino, diría yo. Pero bueno, entendiendo distinto o mejor qué sería el destino, ¿no? Pero bueno, es algo también que podemos profundizar y cuestionar alguna vez porque hay tantos conceptos que son eso, enigmáticos y que tienen partes reales y partes ilusorias, como, no sé, hablar de plan divino o de hablar de, bueno, no sé, otros conceptos que a veces son controversiales, ¿no? Por cómo los hemos entendido humanamente y cómo quizás en lo cósmico em, en lo, diría yo real, pero no quiero decir real, porque es medio confuso también, pero que son diferentes, ¿no? Bueno, por ejemplo, un concepto con el que me pasó eso fue con el concepto de Dios, ¿no? O sea, en el que de alguna forma tenemos una forma de entender a Dios aprendida por la cultura, no sé, cristiana o judía o por no sé, la televisión, las películas, los libros, distintas cosas que han ido como configurando un concepto de divinidad o concepto de Dios eh, que a veces se lo asocia mucho más, como decía al principio, a la
forma en que se llevaron a cabo, por ejemplo, en las instituciones como las iglesias o las religiones, em, que lo que realmente es Dios en sí mismo, ¿no? O sea, que quizás eso va como paralelo, va por otros caminos, pero pueden ser muy diferentes. Y bueno, bueno, gracias, acá me llega un mate. Ustedes que están ahí, cuéntenme si me van entendiendo o no, porque yo voy diciendo lo que siento, y acá estoy sola, así que es un monólogo básicamente. Así que me pueden ahí hacer comentarios. Gracias por el mate. Eh, entonces, bueno, este plan divino, diría yo, es como un rompecabezas, lo podríamos entender como un rompecabezas. Que el propósito es como terminar de ver todo el dibujo cuando están todas las piezas encastradas en el lugar en el que van, pero que a la vez tienen eso, cada pieza cumple una función y va en un lugar específico, ¿sí? La pieza de la punta que tiene el borde así no la puedo enganchar en el medio del rompecabezas porque le faltan dos partes en las que se encastran y así, ¿no? Como que entonces ahí surge otra cuestión, el entender cuál es el rol de cada quien, o sea, de nuestro rol, o qué pieza soy de ese rompecabezas dentro del plan divino, ¿no? Eh, bueno, sí, sin duda, bueno, ahí comentan, imposible que hayamos venido a la Tierra solo a trabajar, sí, ni a reproducirnos tampoco, que sería lo más biológicamente eh, lógico, tampoco es eh, el propósito de nuestra encarnación, ¿no? Y menos en esta humanidad, en este momento en la Tierra, que justamente vinimos a un plan divino bien, bien específico, porque, bueno, justamente el plan divino elige, o sea, Dios, como le llamamos, que en realidad es el creador de este universo, em, eh, decide o diagrama proyectos. Así como funciona una administración institucional en la Tierra, nuestro creador de este universo, que se llama Nevadón, es un creador que ha decidido experimentar de diferentes formas la materia. O sea, es el encargado de este universo de materia. Y, y en ese universo de materia suceden muchas cosas, muchas distintas experiencias que son las que, bueno, eso, son proyectos, así como decimos, bueno, un proyecto de ley para tal cosa, una ordenanza para tal otra, vamos a encargar para la construcción de no sé qué por allá. Todo ese tipo de decisiones son tomadas administrativamente en este universo, no es algo librado al azar para nada, obviamente, por eso la magia y las sincronías nos sorprenden tanto, porque hay algo que está perfectamente encastrado, perfectamente calculado previamente, ¿no? Antes de que sucedan las cosas, y que ese es el plan divino, justamente, es sorprendente, en mi opinión. Entonces, estos proyectos cósmicos, estos proyectos universales, que nuestro creador va codificando y manifestando. Bueno, hay muchas experiencias, pero entre esas se ha decidido experimentar la densidad más profunda, ¿no? Y ahí es donde aparece el proyecto de la Tierra o el proyecto de Gaia, que cósmicamente es el nombre que se le conoce. Nosotros acá le decimos planeta Tierra, pero ese es un concepto humano. Y bueno, ese proyecto de la Tierra tiene que ver con experimentar la sutilización de la genética, la biología, la conciencia, ¿no? La mente humana y la conciencia hacia dimensiones más altas, como la quinta dimensión en adelante, atravesando un salto cuántico en la fisicalidad. Es complejo, espero que se entienda, pero tiene que ver con eso, con que obvio que para el creador de este universo sería muy fácil
así, manifestar una humanidad de quinta dimensión, ¡pum! Un planeta de quinta dimensión, o de la dimensión que se le ocurra, obvio, porque sí tiene la capacidad, pero no es la intención. La intención es que con cada experiencia, es como una base de datos. Dios sería como un artista, un arquitecto y una base de datos mezcladas. Y entonces, lo que hace es organizar, digitar todo cómo va a ser, manifestarlo con su creatividad maravillosa y de ahí tomar datos, ¿no? A ver, ¿qué pasa si hay un simio de sangre caliente, mamífero, que se reproduce de esta forma? ¿Y qué pasa si hay un ave con estas características? ¿Y qué pasa si hay un planeta? ¿No? Y así, va experimentando porque a través de esa experiencia, esta divinidad va interpretando mejor cómo funcionan las cosas y también se va conociendo a sí mismo. En definitiva eso, nosotros llevando a cabo lo que vinimos a hacer, es lo que estamos haciendo es permitirle a Dios experimentar eso que Dios quería experimentar y que nosotros nos ofrendamos para que eso suceda. Y a eso le llamamos servicio. Y es lo que nuestras almas vinieron a hacer, que servicio es una ofrenda, en mi opinión, es una entrega de nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra experiencia a algo superior, hacia algo mayor. Por ejemplo, en este caso, nutrir al creador y expandir esta experiencia en este universo. Pues entonces, ese plan divino o ese proyecto que se creó dentro del plan divino para esta experiencia en este planeta Tierra, eh, tiene que ver con ese salto de conciencia desde la fisicalidad. Entonces, nosotros, siendo seres humanos 3D con una mente de cuarta dimensión, lo que vamos a hacer es sublimar, diría yo, hacer una alquimia interna y una alquimia celular, una alquimia molecular, para poder ingresar a una experiencia de quinta dimensión, pero partiendo desde acá, como si el avión saliera desde la 3D para llegar a la quinta D. Y nuestro avión, ese vehículo, es este cuerpo, el avatar físico que elegimos ser. Bueno, entonces, cuando hablamos de despertar de conciencia, yo siento que tenemos que empezar a entender que estamos hablando de ser células dentro de este planeta que elegimos sostener el plan original y llevarlo a cabo. Y que vamos en este proceso de despertar o de quitar velos, soltando el personaje humano, soltando lo aprendido, todas esas cosas foráneas que de alguna forma van en muchos momentos de nuestra vida tomando decisiones por nosotros y recuperando nuestro poder para tener, no sé si el libre albedrío, porque ese es un tema que podríamos cuestionar algún día en un episodio de estos, porque no sé hasta qué punto realmente somos libres y hasta qué punto no, porque los planes divinos tienen que ver con un proyecto, con algo que uno viene a hacer y que es casi como una receta. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, aunque quizás el cómo se manifiesta de diferentes formas, en sí el proyecto es un comando, ¿no? O sea, es una directriz que va y se manifiesta y que va, y que hasta que no termina no para, de alguna forma. O así por lo menos debería funcionar el universo, porque lo que sí siento yo muchas veces es que como humanos, aquí en esta experiencia que sí tenemos libre albedrío, o sea que sí podemos elegir ir a favor o en contra de nuestra alma, de nuestro plan, de lo que nos hace bien o lo que sea, podemos elegir nosotros ser células, agentes de cambio, células de conciencia que ayudan a ese cambio evolutivo que se decidió para esta experiencia en la Tierra, o podemos elegir ser una célula cancerígena que no cumple su rol en el plan divino y que de alguna forma eh, empieza incluso a restar. O sea, si uno no sostiene aquello que vino a hacer a la Tierra, de alguna forma está trabajando para el otro bando. O sea, por más que uno se crea un ser de luz y quiera ser amoroso y haga lo posible por
no sé, por ser una buena persona, de alguna forma si uno no está cumpliendo su plan divino, de alguna, o sea, termina siendo parte del otro grupo. Perdón, pero es la verdad. Quizás es un poco tajante, pero así funciona en nuestro universo. Y bueno, em, entonces, cuando somos seres humanos que empezamos nuestro proceso de despertar y elegimos este camino, porque a veces nos suceden los despertares, pero nos resistimos o desistimos, cuando en realidad nos empieza a pasar todo esto y uno lo elige y eh, lo encara de lleno, digamos, empieza todo un proceso que tiene que ver en parte con de construir, como decía, todo lo que ya hemos incorporado y empezar también, a medida que esas estructuras se modifican o se demuelen y uno va encontrando nuevas estructuras que se adapten a esta nueva forma de existir o de entender la vida, vamos también permitiendo que en ese proceso de vaciar vayamos recibiendo información nueva. Y esa información nueva suele estar en nuestra alma, pero también principalmente en esas capas que van quedando descubiertas a medida que uno va quitando velos. Y esos... ah, tenía la gata haciendo de las suyas en la mesa. Eh, a medida que vamos quitando esos velos, vamos permitiendo a la información original, la información de mi alma, aquello que vinimos a traer a la tierra, que se descubra. Permitimos que se revele. Permitimos a nuestra mente empezar a ver un poco más allá. Empezamos a, no sé, a escuchar más nuestra conciencia, hasta que de repente un día empezamos a tener una conexión con nuestro yo superior. Y ahí, a medida que uno se vincula con el yo superior, va teniendo cada vez más despertares, cada vez más conexión, cada vez se limpia más nuestro canal y vamos pudiendo recibir más y más información y poder sostener más caudales de energía, elevando más nuestra frecuencia y bueno, etcétera. En todo ese proceso uno va sutilizándose, tiene que empezar a modificar un montón de hábitos también, que a veces tienen que ver con los hábitos mentales, a veces tienen que ver con los hábitos alimenticios o los físicos, ¿no? Bueno, si uno pasa de una vida sedentaria, quizás empieza a necesitar, no sé, moverse más, hacer alguna actividad física o empezar no sé, cuando a mí se me despertaron, por ejemplo, los canales energéticos de las manos, yo necesitaba transmitir energía. O sea, ya no podía solo decir, ah, bueno, sí, sí, la energía existe. O sea, mis canales se estaban abriendo y me estaban diciendo que tenía que hacer algo con eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando quizás yo en mi camino decidí empezar a acompañar a otras personas. Uy, se me fue la luz, perdonen. Eh, ahora seguimos. Podía pasar, bueno, ya que estoy les cuento, nosotros vivimos en una casa sin luz eléctrica, utilizamos luz con batería o con una computadora que nos enciende la luz USB, pero que bueno, ahora se quedó sin batería una compu y tenemos que prender la otra. Era algo que podía pasar, así que bueno, mientras ya que están ahí, recuérdenme qué era lo que estaba diciendo, porque me distraje. Ahí volvió la luz, muchas gracias. Qué bueno que tengo ahí asistente detrás. Em, voy a tratar de concentrarme de nuevo a ver si me acuerdo de qué hablaba. ¿Se acordás? Ah, changos. Chicos, ahí, alguien toma apuntes. Bueno, no sé, creo que tenía que ver con esto de que a medida que... Mano, de transmitir energía Ah, con bueno, eso, respecto sí, de... sí, a medida que uno se va depurando van apareciendo diferentes nuevas capacidades o capacidades que ya teníamos pero que se perfeccionan, se potencian, se amplifican. Y bueno, en este caso a mí me pasó con las manos, entre otros momentos, ¿no? Pero me acordaba de ese momento en el que me empezó a suceder lo de las manos y era como, bueno, ya está, llegó el momento de que tengo que hacer esto, algo con esto. Y bueno, y ahí fue cuando yo sentí que tenía que empezar a acompañar a otras personas energéticamente. Y empecé, sí, a brindar como encuentros terapéuticos de transmisión de energía. Y la verdad que a mí me sirvió mucho, porque por un lado, bueno, pude
encauzar esa energía que se estaba despertando en mí, esa capacidad, digamos, de transmitir energía, que no es mi energía, sino que es la energía universal, ¿no? Que pasa a través de los canales y que llega hacia las personas. Em, y también a medida que yo iba pudiendo vincularme con esta nueva capacidad que se estaba abriendo en mí y empezarla a llevar a encauzar positivamente hacia buen puerto, digamos, eso también me fue permitiendo que en cada sesión, en cada encuentro, en cada cosa, yo poder ir también decapando, eh, pudiendo ir más profundo en mí, autoconocerme y también empezar a desclasificar más información sobre lo que había traído yo en mi alma para realizar en esta vida. Entonces ahí llegó un nuevo concepto que tenía que ver con el servicio planetario. Cuando yo empiezo a entender que existe este plan divino y que yo era parte de ese plan divino y que había un propósito de mi encarnación, empiezo a entender que eso era una tarea para la humanidad y que es una tarea para acompañar todo este proceso planetario, o sea, de este proceso de evolución planetaria que estamos viviendo en esta línea de tiempo y en este momento, ¿no? Entonces, ahí se abrió una nueva arista, o sea, donde empecé a comprender, digamos, eh, que aquello que uno empezar, o sea, que lo que yo podía hacer al entender esto y empezar a modificarme a mí misma, también estaba repercutiendo en la red planetaria y en toda la experiencia en este mundo. Que parece loquísimo, que parece que decir, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser? ¿No? Pero sí, o sea, nosotros haciendo pequeños cambios, como cambiar nuestra alimentación, como decidir hacer las cosas de una manera diferente a como lo hizo, no sé, toda la vida nuestra familia, o así, esos pequeños movimientos, cambios energéticos, concienciales que vamos haciendo, tienen una incidencia súper positiva dentro de la red planetaria. Y que a medida que vamos haciendo cada vez o tomando cada vez más decisiones a conciencia, llevándolas hacia este lado, digamos, hacia conectar con uno mismo, hacia estar eh, en conexión con la tierra, en conexión con la divinidad, etcétera, va permitiendo que de alguna forma o progresivamente vaya llegando a otras personas y luego esas otras personas también se inspiren a hacer también cosas similares, digamos. A mí me pasó, por ejemplo, con los nacimientos de mis hijos. Hoy casualmente es la celebración del cumpleaños de mi segundo hijo y yo decidí parir a mis hijos en mi casa, por ejemplo. Es algo que sí, que decidí, pero que también es algo que recibí que tenía que hacer de esa forma, como un servicio también a este planeta, en esta experiencia que yo elegí. Y entonces cuando empiezo a entender lo de parir en mi casa, como conversaba con mi yo superior y con mis guías, para entender por qué yo estaba recibiendo esa información, de que tenía que parir a mis hijos en mi casa y no en un hospital. Y justamente tenía que ver con que, aunque seamos pocas las personas que quizás elijamos este tipo de parto, esas personas que lo hacemos, íbamos a estar permitiendo que en otros momentos otras personas que quizás tengan la impronta o tengan la tarea de traer niños de esa forma, pudieran sentirse habilitados a hacerlo de algún modo. Es como ser, o sea, como sentar un precedente, ¿no? Legalmente le diríamos así, sentar un precedente. Ya hubo alguien que lo experimentó por acá, o alguien más que lo experimentó por allá. Entonces ya tenés una referencia de que eso es posible. Y bueno, y de esa forma siento yo que podemos contribuir muchísimo a toda esta experiencia planetaria. O sea, cada uno experimentando, no sé, un ayuno, teniendo el hábito de meditar, de respirar, no sé, o de decir las cosas de una nueva forma, o de evitar insultar, no sé, o dejando de trabajar como esclavo y eligiendo tener una vocación
de servicio o lo que sea, todos esos cambios, esas transformaciones que el promedio, la masa de los humanos tal vez no elige, pero quizás sí una minoría puede elegirlo, puede manifestarlo, y que gracias a esa minoría, lentamente o progresivamente toda la humanidad va a ir teniendo la posibilidad de transformarse. ¿Y por qué es tan importante esto y para nosotros y para el cosmos? Porque ese es el proyecto de la Tierra, al menos el actual. Hubieron otros proyectos también que convergieron en este planeta, porque obviamente no van a ser toda una experiencia gigante por una sola cosa. El universo es perfectamente económico, usa todas las posibilidades que pueda experimentar a la vez para aprovechar todos los recursos, diría yo. Pero bueno, el propósito de la humanidad que nosotros conocemos hoy tiene que ver con acompañar este salto, esa transformación planetaria que está viviendo nuestro planeta en sí mismo, pero que a la vez como humanos elegimos vivirlo desde esta experiencia para poder también dejar una información como si fuera en el disco rígido de datos de la experiencia de los humanos, digamos, de esta especie Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, como le dicen, que somos nosotros. Entonces, el humano como proyecto ha venido a experimentar también este salto o esta transformación desde la genética, porque la genética nuestra, la genética con la que fue creado nuestra humanidad, como muchas otras humanidades también en este universo, no somos la única humanidad, justamente el propósito era experimentar el Adam Kadmon, que es la configuración original, la genética original, que es la genética de Nevadón en realidad, replicada o adaptada a este homínido que somos, a este homo que somos, ¿no? Y ver qué pasa si experimentamos esta genética crística, esta genética a imagen y semejanza del creador, que a eso se refiere, ¿no? Cuando hemos sido creados a imagen y semejanza es porque nosotros tenemos esa configuración original en Adam Kadmon, que es nuestra genética, eh, la genética original, experimentada en la materia, en la 3D pues, y en un mamífero. Y bueno, ¿y por qué llega todo esto? Bueno, por eso, porque ese es el propósito de la humanidad, poder experimentar esa configuración en la Tierra. ¿Y qué pasa? Que esta configuración, el Adam Kadmon, justamente tiene la cualidad de que, lo cadmónico es es lo multidimensional, digamos, es la capacidad no solo de experimentar la materia, sino experimentar todas las dimensiones y tener la capacidad de interconectarnos entre dimensiones solamente con con nuestro cuerpo energético, digamos, ¿no? Que lo conocemos como Merkaba, ¿no? De esa geometría que somos cuánticamente que le da sustento a que después, bueno, existamos físicamente también. Entonces, este salto genético justamente se podía dar solamente en este momento, en el momento en el que este planeta está dejando, o sea, terminando la experiencia de tercera dimensión, que es una experiencia de materia, meramente de materia, y nos estamos empezando a sutilizar, como decía hace un rato. Es un proceso de sublimación porque estamos haciendo eh, un proceso de sutilizar en todos nuestros planos a la humanidad. Y eso también va a implicar que también mute la materia, porque ya no vamos a ser plenamente de tercera dimensión. Bueno, quienes tienen visiones o conexiones con seres etéricos, muchas veces se nos presentan como holográficamente, como si fueran visibles, pero como si no tuvieran así solidez. Y ese estado es el estado más parecido, que yo puedo al menos decir, a cómo es una experiencia de quinta dimensión. Parece que tenemos un cuerpo físico porque visualmente podemos, bueno, justamente verlo,
pero no es 100% material. Y entonces, esto quizás es lo más alocado para entender para una mente humana, que a mí me llevó mucho proceso, porque también, como dije al principio, yo vengo de ser escéptica, vengo de ser una persona científica, y que era todo ver para creer y demostrármelo con datos, y pasé al otro lado directamente. eh, es muy difícil de ver este cambio desde la mente porque resulta muy abstracto. Pero tiene que ver con que a mí me mostraban, para entender esto, la Tierra en este momento está haciendo como si fuera una reproducción celular. No sé si se acuerdan cuando estudiábamos en la escuela la reproducción celular, pero partía de una esfera, una célula inicial, que de alguna forma se va como tabicando hasta que se divide en dos, ¿no? O sea, se separa y ¡tum! Y de una célula luego se tienen dos. Eso es exactamente lo que está pasando con la célula planeta Tierra, ¿no? Estamos generando una división celular. Y esa división celular va a crear dos líneas de tiempo, dos caminos, dos expresiones, dos experiencias de este planeta. Por un lado quedará el planeta Tierra físico, de materias así 3D que conocemos y que de alguna forma tendrá un hilo conductor hacia adelante en su historia, en su experiencia, y quedarán ahí también las conciencias y los seres que estén anclando esa frecuencia y que se hayan quedado solo en esa experiencia. Y por el otro lado, en esa nueva esfera que se crea, en esa segunda esfera, eh, comenzaría esta nueva tierra donde estaríamos ya los humanos que sí pudimos hacer este salto cuántico en nosotros y que seríamos colocados pura y exclusivamente en quinta dimensión. Esto es bastante literal, aunque parezca alocado. Y de algún modo ahora está sucediendo esa separación, como se le llama la separación de la paja del trigo, porque justamente ahora se va a empezar a vislumbrar, se va a dejar en evidencia la humanidad que va a seguir hacia la experiencia 3D y cuál es la humanidad que va a seguir hacia la experiencia de quinta dimensión en adelante. ¿Por qué digo quinta dimensión en adelante? Porque al llegar a quinta dimensión ya empezamos a experimentar la multidimensionalidad de una forma mucho más concreta. Y eso también nos abre la puerta a no solo estar habitando en quinta dimensión, sino, ¿no?, directamente a estar interconectado con todas las dimensiones a la vez y de formas mucho más fluidas que la experiencia 3D, ¿no? Y, y bueno, aloha, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Me vienen entendiendo? Está muy alocada la Yaisa hoy, se puso teórica. Bueno, hay corazoncitos, así que al menos me vienen siguiendo el hilo. Bueno, entonces, Yaisa, entonces, ¿cómo puedo saber yo si me voy a ir a la Tierra de 3D o si me voy a la Tierra de quinta dimensión? Esa sería la pregunta que vendría después, ¿no? Y eso depende de nosotros, porque esta experiencia es pura y absoluta e ilimitadamente responsabilidad individual, personal. Entonces, está en nosotros ver si realmente somos agentes de cambio o no. Está en nosotros ver si modificamos o no nuestros hábitos. Está en nosotros qué hacemos con lo que se nos revela, ¿no? Lo integramos, lo trabajamos, lo amamos, lo abrazamos, lo rechazamos, lo ignoramos, lo odiamos. Bueno, entonces en ese trabajo de discernir, elegir y tomar conciencia, quienes nos ponemos al día con la tarea
para el hogar, esa tarea interna que nos toca, vamos a ir anclándonos en quinta dimensión. Pero quienes no lo elijan, quienes estén haciendo las cosas de otra manera, quienes se resistan a la experiencia y la eviten de alguna forma, quedarán justamente direccionados hacia la experiencia más 3D. Bueno, Argentina es un territorio que es parte de la, digamos, del cambio. Está elegido por Plan Divino que este territorio, no solo Argentina, pero sí el sur de América del Sur, sea el territorio del que nace la nueva humanidad. Y que este cambio planetario, al nacer acá en este territorio, también se va a expandir y se va a sembrar en toda la Tierra. Pero sí es cierto que este territorio es el que fue elegido para este momento, digamos, para este gran evento en la humanidad y en el planeta. Entonces, ¿por qué es tan importante tomar conciencia de las decisiones que tomamos? ¿Por qué es tan importante ser conscientes de los hábitos que tenemos, de las cosas que hacemos, de la forma en que sentimos, de la forma en que decimos, de la forma en que nos alimentamos? Porque ese es el vehículo para hacer el salto o no hacerlo. Y por eso mismo está en nuestras manos hacerlo. Qué lindo. Bueno, sí, acá la verdad es que es un territorio maravilloso, en el que podemos ir conectar con muchísimos, muchísimos seres, con, bueno, todo tipo de experiencia. Este es un territorio realmente muy, muy prístino, muy puro para poder hacer ese tipo de conexiones. Es verdad. Y también fíjense que hay muchas semillas estelares, personas que están despertando la conciencia, que son de cualquier parte del mundo y están viniendo hacia este territorio, porque sí, todas las almas que vinieron digamos, con el propósito de acompañar este proceso o anclarlo y sostenerlo, sabemos que es acá el territorio, principalmente. Sí, es así. Justamente la red planetaria, bueno, conocemos mucho el concepto Matrix, ¿no? La red de conciencia que hubo hasta ahora en la humanidad, que fue desactivada y removida en el 2012, era la malla matriz o la malla matrix, como le decimos. Esa matrix de control tenía configuraciones para sostener la experiencia de dualidad y de densificación de las mentes humanas, con la intención justamente de llevar la experiencia hacia este desafío entre la luz y la oscuridad, que por un lado parece algo recesivo, algo del bando negativo, pero que también es parte del plan divino. Era necesario sacudir a las almas que vinieron a despertar justamente para que pudiéramos cumplir el propósito de nuestra encarnación. Bueno, puede que se apague la luz en cualquier momento porque la computadora está haciendo pipi, así que aviso por las dudas. Es medio relativo lo de la fecha de nacimiento, podríamos cuestionarlo si quieren en algún otro momento, porque bueno, yo personalmente digo, si el calendario gregoriano es un calendario que es antinatural y que está creado por alguien, técnicamente no debería ser determinante sobre nuestra vida, pero a la vez sí siento que todo está interconectado y que sí podemos encontrar información en esos puntos, como nuestra fecha de nacimiento también. Pero bueno, esa es mi opinión y también depende de la forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros el otro día hablábamos y compartimos sobre el código galáctico, y el código galáctico, por ejemplo, se calcula con la fecha de nacimiento. Entonces, bueno, quizás sí hay cosas detrás de la fecha de nacimiento,
Pero para mí la misión de vida personalmente es algo que uno la entiende conectando con uno mismo y que eh, ahí se determina eso, lo que cada quien tiene que hacer, ¿no? Porque nadie te lo puede decir técnicamente, o sea, no es que va a venir alguien y te va a decir, no, bueno, vos viniste a la Tierra a esto y esto y aquello, o sea, de hecho, podés ir a una lectura de registros akáshicos, hacer esa pregunta y te va a llegar un poco de información, pero va a ser información también para que uno la complete después en su trabajo interno y personal. Porque eso, el propósito de nuestra vida es algo que realmente deberíamos recordar nosotros y llevar a cabo, ¿no? Nosotros mismos. Es nuestra pieza en este rompecabezas, diría yo. A ver qué dicen. Bueno, eh, sí, totalmente. Es que la alimentación es, eh, es el combustible, ¿no? Entonces, bueno, para poder sutilizar nuestras células, también nosotros tenemos que sutilizar nuestra alimentación. Así como sutilizar también nuestros pensamientos y todo. Y es un trabajo difícil, o sea, es complejo de desaprender, complejo de quitar las costumbres, es complejo. Y siento que es el mayor desafío para la humanidad. Bueno, ahí está, ella justamente trabaja con el Solking, que es el sincronario maya, y bueno, en ese caso también utilizan la fecha. Bueno, por eso digo, puede haber una forma de interpretar, sí, sin duda, hay muchísimas formas, pero siento que la verdad siempre está en nosotros y que eso es hacia lo que vamos. De hecho, venimos de una era en la que siempre buscamos referentes y guías y maestros y quienes nos digan cómo tienen que hacer las cosas y la verdad que la nueva era es una era de automaestría, es una era en la que uno tiene que venir a ponerse uno, acá es una era de madurez espiritual, de madurez álmica y que de alguna manera también implica una madurez humana. Entonces, bueno, eso, sí, seguramente hay un montón de herramientas diferentes para llegar a lo mismo, pero como digo, depende de nosotros si lo llevamos a cabo o no, porque podés tener un montón de información, pero nunca hacer la carne en vos, entonces eso no es evolución, eso no es conciencia, eso es solo información. Hay mucha gente que queda atrapada en esa faceta, ¿no? De la ilusión de la información, que es muy vistosa, que es muy atractiva, pero que si uno no lo trabaja, si uno no lo integra, eh, no tiene sustento para sostenerse, entonces no se hace el cambio realmente. Eh, y bueno, no sé qué más que quería decir, me está desconcentrando un poco la posibilidad que se me apague la luz. ¿Está el otro teléfono para iluminar, por casualidad? Por las dudas. Sí, tenerlo acá. Bueno, ya les avisé que si se me apaga la luz, me pueden seguir escuchando, pero por ahí no me ven. Bien. Bueno, joya. Eh, entonces, si hablamos de este salto, este cambio planetario, lo único que queda es preguntarnos qué queremos hacer al respecto, ¿no? O sea, ahora que sabemos que está en nuestras manos nuestro propio destino, eh, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestro camino? Más allá de si sabemos o no el propósito 100% por el cual nos encarnamos, cada cosita que se revela día a día también son pequeñas misiones que nos van permitiendo ir como escalonando y llegando hacia esa información, ¿no? De cuál sería el propósito en sí mismo de cada quien. Eh, bueno, ahí me preguntan lo de las cámaras de autosanación. Ay, sí, es verdad, lo escribí, pero no lo publiqué. Fueron días realmente muy difíciles, perdonen. Estamos con mucho movimiento familiar, cumpleaños, visitas, cosas, viajes, así que bueno, perdón.
Sí, en realidad, digamos, los chakras siempre existen, aunque quizás desde la experiencia 3D solo conectamos con los más bajos, que son los que están más conectados a esta experiencia de densa y de tercera dimensión, pero en realidad estamos habitando en realidad en todos los planos y tenemos todos nuestros chakras y tenemos todo siempre. Después eso, se va depurando y vamos siendo conscientes y vamos pudiendo tener dominio de todas estas capacidades a medida que nosotros vamos pudiendo desarrollarlas, trabajarlas, tenerle práctica. Por eso digo, no es solo la información, porque si uno se queda en la información, que como que quedamos flotando en el aire. Esto se tiene que hacer carne, se tiene que, o sea, estamos encarnados. Entonces, por eso estos procesos se tienen que hacer carne, se tienen que integrar, se tienen que vivenciar, se tienen que procesar adentro. Por eso es importante llorar, por eso es importante decir lo que sentimos, por eso es importante expresarse, sanarse, hacer cosas que nos permitan sanarnos, que nos permitan equilibrar aquellos aspectos que quizás eh, tenemos que pulir, etcétera, ¿no? Porque ahí está la clave, de ahí surge la posibilidad de ir más profundo en nuestra experiencia y tener más conciencia y más control sobre nuestras capacidades. Porque, como decía hace un rato, a mí se me despertaron los canales energéticos y digo, ay, bueno, puedo transmitir energía. Pero ¿qué hago con eso? Si yo no sé hacia dónde direccionarlo, si no tengo las herramientas para manejarlo, es solo un caos, ¿no? O sea, por más que sea una capacidad sobrenatural, si se quiere, si uno no tiene control sobre eso, no podemos hacer nada. Es algo que terminamos estando dominados por el azar, no sé. Y la idea no, la idea es que si estamos en un trabajo de automaestría, es un trabajo de autocontrol, de empezar a tomar las riendas de nuestras, bueno, de todo, de nuestras capacidades y de nuestras decisiones. Bueno, qué lindo, yo también siento que esta es mi última encarnación y espero no volver, por favor, ya vine muchas veces. Em, bueno, ahí está la cuestión de saber qué hacer o de cómo llevar nuestra experiencia hacia clarificar esa misión. Yo partía por hacernos preguntas, ¿no? Para entender cuál es la misión de vida personal, empezaría por hacerme preguntas, ¿qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me hace vibrar el alma? ¿Qué es lo que no me resuena? O sea, ¿qué contextos me hacen bien? ¿Qué contextos no? Empezar a escucharse más y priorizar eso que uno escucha. Y a medida que uno va pudiendo encontrar esas cosas, vamos como abriendo un camino, unas puertas que nos van llevando hacia esa claridad. Entender, bueno, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy muy buena hablando, soy muy buena comunicando y además me encanta aprender, me encanta informarme, me gustan los conceptos, me gustan las palabras. Entonces yo sé que en gran parte mi labor tiene que ver con la información, con los datos, con el conocimiento y también con comunicarlo, o sea, no solo con saberlo, profundizarlo o integrarlo en mí, sino también con transmitirlo hacia otros y de distintas formas, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso fue algo que a mí me fue guiando, ¿no? O sea, después, bueno, me pasaron cosas que ya algunas he contado, otras iré contando también, pero bueno, que fueron a medida que yo ya venía de hacer ya todo un trabajo de autoconocimiento, ese vaciamiento personal, ese vaciamiento de mi personaje humano, fue permitiéndome entrar a capas más profundas de mi ser y poder empezar a desclasificar cosas bien específicas, ¿no? Como las tecnologías, o sea, que son tecnologías que recibí con una receta de ingredientes, con forma, ¿no? Con un plano, con una fecha y un lugar donde ser sembradas, como cosas muy, muy específicas, o sea, como que no es ya solo, seré una semilla estelar, ay, siento que sí, y es como algo así muy grande. No, no, son cosas bien específicas. Y esos comandos, esas son las labores planetarias.
Esas son las misiones o las tareas que cada quien vino a hacer para el mundo. A veces es solo tener hijos, a veces es una verdulería, a veces es ser maestro en una escuela, en un taller de arte o lo que sea, y otras veces son cosas más aventureras o altruistas, como quizás las que me tocaron a mí, que son estas de viajar con un aparato al medio de la nada y enterrarlo ahí y conectar con seres intraterrenos y qué sé yo, que quizás no es la experiencia de todos, que no es que no quiere decir que por despertar la conciencia uno tenga que directamente ya empezar a hablar el lenguaje de luz y ser amigo extraterrestre, no. Eh, con cada uno encontrar esa misión, uno va llevando también su camino hacia manifestarla, ¿no? Y que no se trata de buscar hacer lo mismo que hacen los demás, sino justamente con aún más conectar con uno mismo para que esa información se revele dentro. Y bueno, quería decir, bueno, antes que se me vaya la luz, principalmente, que, que bueno, que en este proceso de despertar de conciencia también hay mucha confusión, hay mucha distorsión, hay muchas personas que se quedan en ese laberinto de la información y por falta de discernimiento y de trabajo personal, quedamos por momentos como anclados a experiencias que son ilusorias, que son mentales y que son 3D, que parecen iluminadas, que parecen de quinta dimensión, que parecen de, de, de un ser de luz, pero que muchas veces no lo son. Entonces, esto no es un juego, como dije el otro día, no se trata de espejitos de colores etéricos, se trata de madurez, se trata de conciencia. Entonces, necesitamos dejar de sostener formatos de la vieja era, como esto de, ay, que alguien me diga lo que tengo que hacer, que alguien me diga cómo, y empezar realmente a tomar las riendas de nuestro camino, porque ser automaestros significa empoderarse, significa dejar de darle el poder a los demás, dejar de darle poner poder a las instituciones, a los gobiernos, a la escuela, al maestro, lo que sea, y recuperarlo para nosotros mismos, porque desde ahí surge la capacidad de crear realidad propia. Y entonces, ¿cuál es la misión de todos? La misión de todos es conectar con uno mismo y ser lo que vinimos a hacer. Empezando por lo básico, empezando por amarse a uno mismo, empezando por mirarse a los ojos, por ser sinceros con nosotros y bueno, con el entorno también. Y de ahí en adelante, yo siento que las otras cosas se dan por añadidura, se van abriendo, se van manifestando. A medida que uno se alinea con su propósito, también esas cosas se van manifestando como alineadas también afuera, ¿no? Se va ese amigo, viene ese otro, se va ese trabajo que no me sirve, llega uno nuevo, se abren posibilidades que van alineándose y que este camino, además de todo eso, se trata de fe. ¿Y cuál es la fe? Para mí, la fe es como la confianza al cubo. O sea, es entregarse a confiar realmente en lo que nos está sucediendo, en que estamos asistidos para que así sean las cosas y que hay un propósito detrás de las cosas que están sucediendo. Y que entonces es mucho más fácil entregarse a fluir y dejarse guiar por esa fuerza superior que podemos llamar Dios o que podemos llamar como cada quien sienta, pero que más allá de la palabra que usemos para definirle, esa fuerza superior está coexistiendo por fuera, por dentro y por todos lados en esta experiencia y que es el hilo conductor que alinea y sintoniza todas las experiencias que están sucediendo a la par, ¿no? Y las interconecta justamente, porque eso es lo que le da fundamento, siento yo, a entender por qué eh, a seres del otro lado de este universo, o de otra galaxia, o de otro planeta, por qué les importa
que la humanidad haga este salto cuántico, porque si la humanidad hace esta transformación, también cambian las configuraciones en todo el universo. Y así como otras cosas que suceden en este universo también nos transforman y nos interpelan a nosotros como humanos, por ejemplo, acá viviendo en la 3D, también es al revés. También nosotros podemos permitir que este universo evolucione si nosotros hacemos el trabajo de evolucionar individualmente. Entonces, la misión, ¿cuál es mi misión de vida? Bueno, es esa, es ser yo mismo, es de permitirle a Dios experimentarme, experimentar esta partícula de Dios que soy, que somos, y ser felices, ser nosotros en esencia, y que lo demás se dé por añadidura, que lo demás se manifieste, porque es así, lo sabemos, si ustedes mismos se ven a sí mismos, en los momentos que están más conectados consigo mismos, la experiencia se transforma en maravillas, en sincronías, en cosas hermosas, en magia, y cuando uno no está conectado con uno mismo, las cosas se entorpecen, se complican, se dificultan, se alejan. Y entonces eso es lo que más nos muestra que somos creadores de realidad, que somos magos en esta tierra y que tenemos en nosotros un poder gigante, que es exactamente igual al poder que tiene Dios. Nosotros podemos posicionarnos conciencialmente en un punto en el que nosotros creamos la realidad de la misma forma en que el Creador ve y crea, y que a veces no lo sabemos o lo hemos olvidado y quizás hay todo un organigrama detrás eligiendo que la humanidad no lo recuerde, pero que es algo inerte, o sea, es algo que está ahí detrás y que es innato, mejor dicho, que es algo que viene con nosotros al nacer y que nos atraviesa como humanidad. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se quiere sumar, Saik? Aloha. Va. Buenas, ¿cómo están? Bueno, no sé, mientras hablaba ya y como que se me venían ideas, así que bueno, aquí estoy. Eh, Seguí hablando, eso que como que si se me vienen ideas, me gustaría expresarme, así que Ok. nada, por eso me sumé. Aloha. Bueno, aloja. Eh, bueno, tampoco sé bien qué más iba a decir. Pero bueno, sí, siento que va hacia eso. O sea, más allá de. Yo entiendo que como humanos muchas veces buscamos tener propósitos gigantes y hacer cosas grandes y dejar como una huella en el mundo, pero a veces lo más importante es ver qué hacemos en este aquí y ahora, en este presente, cada momento, y de ahí en adelante em, invitar a los demás o inspirar a los demás a que suceda también en concordancia. Perdón, me distraje porque lloró el bebé, pero no se despertó. Sí, durmiendo. Bueno, parece que me reí un poco fuerte, perdón. Bueno, ustedes saben que yo hago este vivo a esta hora porque es el horario en el que duermen los niños, porque si no, no, si yo estuviese tratando de decir todo esto con los niños sería bla, 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 mamá, mamá, no sé qué. Así que bueno, no sé si ustedes quieren aportar algo o hacer alguna pregunta o algo más al respecto de todo esto que hoy trajimos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Kiki, que la magia viene de estar conectados con nosotros mismos. Es que es así, porque para poder ser magos, para poder ser creadores de realidad, tenemos que poder disponer de todo nuestro poder. Y si nuestro poder está dividido, si no sabemos cuáles son nuestras capacidades o cómo manejarlo, justamente eso, no podemos empoderarnos. Eh, ¿Querías decir algo? Ah. No, no, no. Y, y bueno, para mí, bueno, ahora lo que está sucediendo planetariamente tiene que ver con la etapa final de esta transformación genética y humana, conciencial, y que, bueno, va a decantar en esto que digo, en esa división de dos humanidades, de dos posibilidades. Bueno, ahí pasó lo de la luz. No sé dónde está el otro celular. Abajo tuyo.
A ver. Bueno, igual ya me parece que se están manifestando las cosas para ir terminando el vivo, pero bueno, puse una linterna por lo menos. Acá está, acá está. Me encandila bastante. Y que, y que bueno, cuando esta humanidad se divide en dos, no va a haber vuelta atrás. Entonces, eso, estamos en el momento bisagra, en el momento más trascendental de toda la historia humana que conocemos y y que nos está llevando a replantearnos estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pateando para adelante lo que ya sabemos que tenemos que trabajar en nosotros mismos o vamos a realmente ser agentes de cambio y sembrar una nueva posibilidad en esta tierra, ¿no? Y, y bueno, y de ahí en adelante entregarse a aceptar lo que decidimos, porque no hay nada más. No es una etapa para grises, diría yo, es una etapa para blanco o negro. Te vas para este lado o para el otro. Si uno elige estar en la tibieza, si uno elige estar en el gris, bueno, ya sabe, se va a quedar en la experiencia más material, Me ¿no? gusta más el multicolor. Bueno, pero si no, si es sin caer en los espejitos de colores etéricos, sí. Si uno cae en las ilusiones, bueno, vamos a volver justamente a seguir en la experiencia 3D un par de siglos más. Ah. No, no, tampoco tan dramático. Pero bueno, ¿qué dicen? Sí. Por el foco de la luz. Bueno, sí, algún día también será mucho más místico y tendremos velas, porque a veces no tenemos batería en la computadora, entonces no tenemos luz. Bueno, yo puedo Sí. decir, comentar ahí algo de Kiki. Ujú. Sí, como que, bueno, hace mucho venimos ahí siendo y sintiendo que eso, que como que ya todo queda como a la vista, ¿no? Algo así sería. Como que al haber la luz se está mostrando, como que la oscuridad se revela, como que queda a la vista, como por eso también separar la paja del trigo, como, no sé, lo relaciono por ese lado, cuando lo leí se me vino eso. Es que es eso, o sea, pensemos algo básico. Si nosotros se supone que estamos ingresando a una experiencia de quinta dimensión, todos vamos a ser clarividentes, todos vamos a ser clarisintientes, todos vamos a ser telépatas y así un montón de capacidades. Entonces ya no podemos mentirnos a nosotros mismos ni a los demás, ya no podemos, o sea, todas esas cosas que nos acostumbramos humanamente en la 3D ya no entran en la quinta dimensión, porque no tienen esa frecuencia por un lado y porque además se revelan, se ponen en evidencia, como dice él. Entonces lo que resuena, resuena y lo que no resuena, no resuena y ya están. No hay nada más que hacer porque por más que en la materia no se nota tanto, nosotros somos electromagnéticos, entonces es una cuestión de resonancia, una cuestión de magnetismo. Las frecuencias que tienen un rango vibracional se quedan por acá y las que son de otra se van para allá y se agrupan. Entonces eso es justamente lo que va a pasar. Todo un grupo, un colectivo de tercera dimensión quedará en esa célula de tercera dimensión y todo un colectivo que tenga una frecuencia más elevada que sintonice con la quinta dimensión y se irá directo por resonancia, por magnetismo, a la experiencia de quinta dimensión. Entonces, bueno, lo que nos queda es justamente tomar las riendas de nuestro camino, elegir a conciencia qué decisiones queremos tomar de aquí en adelante y bueno, y tirarnos al tobogán de fluir con lo que eso signifique, ¿no? Con lo que eso se manifiesta, o sea, con lo que esas decisiones manifiesten en nuestros caminos para llevarlo adelante. No sé si vos querés decir algo más. No, no, como que por momentos sentí como sacar mensaje a las personas o canalizar algo así, como, no sé, ¿Pero ahora? no sé, en el vivo, sí. Ah, no, yo ahora siento que no, 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 puede ser sinceramente. en otro momento. Eh,
Bueno, eso, por ahí algo que quedó medio colgado, que eran temas que tal vez quería hablar, pero tal vez pueden ser como para profundizar un poco lo que se habló hoy, son cuestiones como lo de las semillas estelares o los 144.000, que son cosas que son como enigmáticas, o que, bueno, que hay distintas informaciones al respecto. Bueno, quizás sí siento que podemos profundizarlo en el próximo miércoles, para entender mejor de qué vienen estos términos. Por ahora, hoy hablamos, bueno, de varios conceptos, ¿no? Hablamos de Dios, hablamos del servicio planetario, del plan divino, eh, y de qué sería encarar nuestra misión de vida, ¿no? O de cómo podemos conectar con el propósito o aquello a lo que elegimos venir a hacer a la Tierra, ¿no? Bueno, no sé si hay por ahí quienes están quieren preguntar o decir algo más, eh, como para, si no, ir cerrando la transmisión de hoy. Sí, al confiar el camino se abre, sí, porque esa es la fe. La fe para mí tiene que ver con confiar en uno mismo y también en el todo a la vez, ¿no? Y con entregarse. Que el otro día la transmisión del miércoles pasado hablaba sobre la entrega, que para mí la entrega y el discernimiento son dos herramientas para el ser humano de la nueva era, porque, bueno, justamente el discernimiento nos permite saber qué es lo que sí, qué es lo que no, ¿no? Y qué hacer con lo que la realidad nos está poniendo adelante. Y por el otro lado, la entrega es como el soltar para permitir que lo que se está manifestando llegue hacia donde tenga que ir, ¿no? Si no, muchas veces como humanos hemos aprendido a resistirnos y la resistencia es lo contrario a la entrega. Entonces la resistencia siempre genera torpeza energética y material. Eh, y que bueno, tenemos un hábito muy incorporado, ¿no? De negar, de posponer, de resistirnos, y eso va en contra del plan divino. Eso va en contra de la energía de este universo, porque este universo es evolución, expansión, y siempre experiencias nuevas que se retroalimenten, ¿no? Y que se vayan purificando, ¿no? Que se vayan perfeccionando. Entonces, bueno, eso, todo lo que no va en concordancia con esa purificación, esa evolución y esa perfección, se cae, se rompe, ¿no? Va a terminar en la 3D. Ah, no, eso ya lo digo como chiste. Eh, pero bueno, eso, siento que por hoy eso es todo lo que podíamos compartir y abrir en este encuentro. Espero que haya sido clarificador y- y que haya llevado a resignificar conceptos o formas de ver las cosas. Siento que mi chispa divina me quiere llevar hacia donde tengo que ir, pero alrededor todo está en mi contra. Pareciera que estoy en un punto de quiebre. Bueno, muchas veces ese tipo de momentos son pruebas personales, eh, para ver si nos quedamos atrapados en esas cosas, en creer eso, no sé, aquí dice, por ejemplo, pareciera que todo está en mi contra, ¿no? Bueno, eh, a veces somos nosotros mismos, auto boicoteándonos, no confiando del todo en nuestro poder, y esas cosas que nos suceden están ahí para ver si las sorteamos y seguimos adelante con nuestro propósito, con nuestra intención, con aquello, la meta hacia donde íbamos, o si flaqueamos, digamos, y nos dejamos vencer por estas como palos en la rueda, digamos. Entonces eso, eh, hay que resignificar también estas cuestiones. Muchas veces nos pasa de que pasan cosas y decimos, bueno, ¿qué onda? Me mandaron mala vibra, alguien me odia, no sé qué, me hicieron un trabajo. Esas cosas que muchas veces eh, acostumbramos a pensar o decir, eh,
Y sí, o sea, puede haber gente con mala intención, sí, por ahí alguna que otra vez alguien hizo algo así, pero la verdad la mayoría de las veces somos nosotros mismos. O sea, la mayoría de las veces Claro, lo que nos sí. está pasando tiene que ver con nuestra energía o nuestra intención personal, de cómo nosotros estamos creyendo o creando nuestra realidad. Decir, No, iba a decir eso. ah, O sea, lo terminaste diciendo vos. perdón. Iba a hablar de de la creación de la realidad, pues Ujú, si eso no, si todo es mental, iba a decir que bueno, al fin y al cabo lo creamos, ¿no? Algo así. ujú. Nada más. Sí, bueno, eso, la experiencia es mental. De hecho, en quinta dimensión mm, no deja de ser mental la experiencia, solo que no es tan dual. Eh, pero hasta la novena dimensión experimentamos el ego, así que incluso los maestros que nosotros conocemos como maestros ascendidos también están haciendo un trabajo de depuración y de conciencia en sus egos. Eh, bueno, no sé, yo siento que ya cerrar por hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y llegaron hasta aquí. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo miércoles a las 10 de la noche. Vamos a seguir profundizando en estos temas. Gracias por estar ahí, por sus preguntas. Obviamente, si quieren cualquier pregunta o cualquier tema que les surja, que quieran que desarrollemos, que quieran que empecemos a mostrar más al respecto, pueden mandarnos mensajes por privado o pueden estar ahí en los comentarios de las publicaciones. Si quieren ayudarnos a difundir nuestra página, somos muy agradecidos de que lo hagan. Y bueno, eso. Yo soy Yaisa X, pueden buscarme en las redes sociales. Esto fue Estación Suave, somos Estación Suave. Acá está Voluntad, que nos acompañó, del Psych, Ujú. de Viajando con Magia 11. Así que bueno, espero que nos encontremos el próximo miércoles y que estén muy bien. Les mando un abrazote y muchas gracias. Nos vemos, chau, chau.